Hola y bienvenidos al podcast ¿Qué demonios es la curaduría? Temporada 2. Hoy, 25 de octubre, estamos en Bogotá, en Embajada, en el encuentro final de esta segunda temporada de nuestro podcast. Hubo comida, música, estuvimos pasando el rato y conversando. Y de este encuentro surgió este último capítulo, a partir de una dinámica de micrófono abierto, en el que de dos en dos, las personas que asistían al encuentro discutieron brevemente sobre una serie de temas propuestos, tanto por nosotros como por ustedes a través de nuestras redes sociales. Ahora ustedes son quienes hablan, entrevistan, son entrevistados. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Leonardo Vargas. Siga y siéntese. Listo. Entonces estamos aquí, Laura y yo, que soy Snyder. Hola. Bueno, hicimos piedra, papel y tijera para escoger quién le preguntaba a quién. Y gané yo. Ajá. Entonces te pregunto, ¿el campo de las artes plásticas contemporáneas está solo en el centro y en el norte de Bogotá? ¿Tú qué piensas? Es del norte de Bogotá. A ver, conversémoslo. Sí. Conversémoslo. ¿Tú qué piensas? Ay, pero yo pregunté primero. A ver. Estamos como... Yo cuelga pienso... tú. O sea, eso me hace preguntarme qué es el campo de las artes plásticas en Bogotá. Y si es únicamente el campo expositivo, o si es algo que se expande un poco más. Por ejemplo, sé que varios artistas, varios estudiantes no necesariamente viven en el centro o en el norte de Bogotá. De hecho, es mucho más abierto y mucho más amplio de lo que uno puede imaginarse. O sea, pienso que el campo de las artes también es la conversación que tiene un estudiante con su papá o su mamá sobre un cuadro que hizo en una clase y lo pusieron en la sala o el comedor. Siento que ahí también se están generando discusiones, conversaciones sobre el arte. Ok, yo creo que sí, no, lo expositivo no está solamente en estos lugares, pero creo que sí predominan como las consideraciones de las artes plásticas en estos lugares. Me refiero como a los valores que se le dan a la escena o al ecosistema o al campo de las artes, no solamente en Bogotá, sino también en Colombia. Lo pienso porque allí, en el norte y en el centro de Bogotá, están ubicadas las élites de este país, sobre todo. Y pues hay una relación supremamente directa entre las élites y la validación de las artes. Entonces, no sé, encontramos que al menos la producción académica está situada en estos lugares, sobre todo en el centro de Bogotá. Tenemos universidades como la SAP, los Andes, la Javeriana, un poco más al norte, la Nacional también puede decirse que está como en el centro de la ciudad. Entonces me parece que muchos factores de validación de las artes sí están ubicados en estos lugares, pero no significa que todas las artes sucedan allí, ¿no? Como tú bien dices. Y también hay otras formas de ver las artes plásticas que no están relacionadas y de hecho toman una gran distancia a estas consideraciones de las élites. Pero sí, podemos. Sí, estoy de acuerdo en que hay instituciones que se sitúan principalmente en el centro y en el norte de la ciudad. Estamos hablando de museos y estamos hablando de galerías principalmente. Y ahí se abre la pregunta de por qué no hay museos de arte en el sur. Sí. ¿Por qué no hay galerías de arte en el sur? ¿Por qué no hay espacios expositivos en el sur de la ciudad? O si los hay, ¿por qué no están tan direccionados hacia el campo del arte contemporáneo, por ejemplo? Porque de hecho sí los hay. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en la red pública de bibliotecas, Bibliored, cada biblioteca suele tener un espacio expositivo. Y de hecho, por ejemplo, la biblioteca Tunal tiene una sala de exposiciones que está en el Tunal. Sin embargo, no son espacios que estén principalmente pensados desde el arte contemporáneo. Son espacios que tienen otro tipo de propuestas. Entonces sí coincido contigo en que esos espacios, esas instituciones suelen estar como en el centro y en el norte. Pero yo diría que el campo del arte es mucho más allá que únicamente el mero hecho expositivo. Sí. El campo del arte también es la creación,
el campo del arte también es la mediación. Y por eso considero que rastrearlo geográficamente es una tarea imposible. O sea, es como rastrear dónde vive cada uno de los artistas, como rastrear dónde se dan las conversaciones sobre el arte. Y siento que eso es mucho más amplio de una institución. La institución para mí se queda muy corta si pensamos las artes plásticas de una manera más amplia y compleja. Sí, como pues se queda corta si nos situamos bajo estos parámetros pues que justamente están dados en estos lugares que nos pone la pregunta, ¿no? Pero si vamos más allá de eso, hay prácticas artísticas y culturales que incluso son como este término que a todo el mundo le encanta, como más vanguardistas o más novedosas que las que se están pensando en la escena del arte contemporáneo, pero que no se ven o que no se reconocen por, no sé, un grupo de personas más grande porque están situadas en, no sé, en una otra ciudad de Colombia. O también porque son prácticas que no les interesa ser reconocidas. O Exacto, sea, simplemente exacto. suceden y se dan. Exacto, no les interesa ser reconocidas y por lo tanto, pues para estos grupos que sí consideran tener como el conocimiento total de las artes plásticas, pues no existen, pero sí existen. Exactamente. Entonces, sí. Qué buena ¿Sacamos pregunta. ¿Sacamos otra? Dale. otra? A ver. Dice, esta vez yo te pregunto, a ver, Dale. ¿qué habilidades o conocimientos debe o debería tener un curador o curadora? Habilidades o conocimientos. Ush, yo creo que negociar Ajá. es como la primera, negociar todo. Como tanto tus propias ambiciones con las de los participantes de algún proyecto, con las personas encargadas del lugar donde vayas a poner tu proyecto, sí, como negociar en todos los términos, también los recursos, los espacios, sí. Me parece que una habilidad y conocimiento muy importante también debería ser, no sé cómo se le podría llamar a esto, pero como salirse de uno mismo o de sus propios intereses, como abrir la mente, porque esto lo digo porque siento que nos estamos acostumbrando a los ejercicios curatoriales como conexiones y relaciones súper íntimas y personales de los curadores o las curadoras. Entonces vemos que, no sé, como que ya podemos conocer qué tipo de artistas van a estar en la curaduría de tal. Ujú. Entonces siento que es muy importante tener la habilidad de abrir la mente, abrir todos los sentidos para crear otro tipo de relaciones, como obviamente uno tiene unos proyectos en mente, pero pues ir un poco más allá de lo conocido me parece importante. ¿A Yo ti estoy qué de te acuerdo parece? contigo en la negociación y también en la parte que dices de la apertura. Yo diría también la escucha, o sea, pues está muy relacionado con lo que Sí, tú dices. Una persona que aprende a escuchar, como que es que a veces uno hace como el ejercicio de escuchar y en realidad no está escuchando, simplemente está oyendo y permitiendo que una cosa le pase por un oído y le siga por el otro. Pero realmente es como una escucha empática, como realmente percibir qué es lo que está pasando en la otra persona, lo que está sintiendo, qué es lo que realmente le está afectando a la otra persona. Es como escuchar con el corazón, es como una escucha emocional, es más como, y ahí lo conecto mucho con lo que decías, como salirse de uno, es como esa escucha que realmente no estoy en mí, sino estoy lo más cercano a ti que puedo estar. y como una especie de conexión, Exactamente, sí. como salirse de uno, pero para llegar al otro también. Yo diría que algo principal de un curador es ponerse al servicio. O sea, la curaduría es un servicio. La curaduría, o sea, cuando uno es curador o curadora, uno está al servicio de los demás. Uno está al servicio de unos artistas, de una institución, de un patrimonio, de un público, de lo que sea, pero no siempre está colaborando y está trabajando para los demás. Siento que una habilidad ahí sería la humildad. Estar en servicio y estar en ese estado de humildad, creería yo. Para todas y todos. Qué gran conversación. Muchas Gracias, gracias. Laura. Gracias a ti.
Entonces dice, ¿cómo hacer una curaduría que no sea vertical? Wow. ¿Tú qué crees? Yo creo que... Primero, ¿cómo te llamas? ¿Qué estudias? Sí, mucho gusto. Yo me llamo Lina Alba y pues acá soy la anfitriona de la noche. ¿Tú cómo Ok. te llamas? Yo soy Leiner Navarro y pertenezco al semillero también de curaduría, pero estudio antropología. Ay, genial, buenísimo. Wow. Yo pienso que una curaduría, para que no sea vertical, hay que construir el término de curaduría misma Ujú. y partir no pues desde la base academicista, sino entenderla como, por ejemplo, yo la entiendo desde procesos, digamos, directos, colaborativos y colectivos. Siento que la curaduría no tiene que ser una pretensión Ujú. y no hacerla vertical también implica pues romper como con los esquemas museográficos que nos separan de una pieza o de un artista o de una manera de leer una pieza o pues toda una linealidad de o no precisamente una linealidad, sino que nos permita entender de una manera orgánica, que no sea como posuda. Ujú. Entonces sí creo mucho como en la curaduría que nace desde el encuentro, desde la red, porque siento que es eso, es dejar de ver referentes externos y pensar que los referentes más adecuados somos la red misma Ujú. y acercarnos a a los conocimientos aproximados y no verlos así como juepucha. Sí, y me parece que quiero escuchar tu antropología del asunto. Yo no sé lo que es la antropología, empiezo por ahí. Eh, pero no sé, siento que de igual estoy muy de acuerdo contigo en que, digamos, como la curaduría no vertical debe partir como de una reestructuración misma de la curaduría y pues también debe involucrar como a muchísimos actores en todas sus etapas y como en todas las formas en las que se pueda manifestar. Y sí estoy como muy de acuerdo respecto a dejar un poco la pretensión de yo soy el que selecciona, el que muestra, y pues realmente como abrirse siquiera a una conversación respecto a lo que, no sé, se quiere hacer e incluso como más allá de la curaduría o el momento final, es como no delimitarlo o terminarlo en ese momento, sino también como poderle darle paso a la mediación, que también es muy importante. Y no sé, como que siento que algo que le presto muchísima atención es, de todos modos, quién hace la curaduría, ¿no? Y, y desde dónde también. Porque, no sé, como que en Colombia tenemos como situaciones muy complejas respecto a la clase o a la racialización o incluso al género, que siguen siendo como demasiado latentes en estos tipos de escenarios. Y siento que independientemente de lo que se haga bien o lo que se haga mal, otras personas deben hacer curaduría, ¿no? Como más allá de las que históricamente lo han hecho y como siguen determinando lo que vemos. Total. Siento que es algo a lo que le presto mucha atención. Siento, escuchándote, como que también se me organizaron cosas con tus aportes y tu pensamiento y pensé que una manera de no hacer vertical la curaduría es justamente romper con la idea del individuo Sí. que me organiza. Y entonces mi respuesta definitiva sería como que una manera de que la curaduría no sea vertical es hacer curaduría colectiva Sí, entiendo. entre todos, que no haya una figura hegemónica al mando y al poder, sino que sea una decisión de todos los implicados. De todos modos, siento que es como ese tipo de modos
no deben como convertirse en un manual, ¿no? Como, porque, Claro. o sea, como cuando se empiezan a mirar como estas otras formas, como suele haber como este escape de simplemente como construir una forma de hacerlo correcto, ¿no? Y siento que el realmente hacerlo mucho más amplio y mucho más colectivo es estar como permanentemente reevaluando lo que es la curaduría en cualquier aspecto. O sea, como un poco seguir con el problema. Entonces, ¿quieres escoger la tarjeta tú, por favor, Sakura? Claro. Lee la pregunta. Al micrófono. Sí, acércate un poquito. ¿Qué límites éticos debe tener un curador? Ay, bueno, Está buena. ¿qué límites éticos debe tener un curador? Bueno, yo creo que primero, como también la curaduría es colectiva, pues el trabajo con colectivo, todo lo que implica, ¿no? Como el escuchar, también el respetar las ideas de otros, porque también como trabajas con muchas cosas y muchas veces es de otro, entonces cómo abordas con cuidado lo de los demás. ¿Tú qué opinas? Hoy tengo muchas cosas que decir. O sea, hay límites sociales de muchos tipos que un curador, según el contexto, sobre todo en un contexto para una exposición pública, debería tener en cuenta. Por ejemplo, cosas legales. No puede mostrar algo que resulte ser ilegal en el lugar en el que se está haciendo eso. A menos de que la idea sea romper la ley, que por supuesto también se puede. Ya cosas éticas, pues puede tener todo tipo de criterios éticos según su ética. Por ejemplo, puede tener criterios políticos respecto a las posiciones políticas de artistas, como que le guste la obra de X artista, pero dijo X cosa que no le gustó, que le ofendió, que ofendió al mundo sobre yo no sé qué fenómeno político, y sus películas ya no se muestran. Yo que sé, Lars von Trier coqueteando con el nazismo antes de Melancolía, o ese tipo de cosas. Yo a veces pienso que a veces una cuando colecciona su propia arte, sus cositas en pequeño, no debería haber como ningún límite, como libertad total, sin importar qué tan extremo, ruin, ilegal, amoral, cuántas vidas haya destruido mi cosita de arte. Pero No, y ya que la cosa también- pública hay que tener mucho más cuidado. Y que también como la curaduría es creación, pues entonces la pregunta también va como, no solo el curador, sino los límites de la creación también. Lo que tú mencionas, es como, ¿es arte, no es arte? Si la curaduría es sobre romper las reglas y romper la ética, pues... entonces, claro. bueno, ahí qué hacemos, ¿no? Y bueno, también será chévere preguntar como, ¿conoces algún curador que haya roto ese límite? A ver, pienso, por ejemplo, en este momento, en lo que respecta a la porno, hay mucha censura respecto a las películas con temas de sangre. Y en este momento el Festival de Porno de Berlín, hay algunas películas que pues tienen sangre. Eso se me hace cool, como romper ese límite ético. Y la razón política tiene mucho sentido porque no fue un límite ético no vino de la ley, no vino de los productores, vino de los bancos. Ok. Que los procesadores de bancos no quieren que se procese pagos para porno en la que hay sangre. Fue un límite de alguien que no les importa el arte, no tiene nada que ver. Entonces, sí. como ahí veo ese sentido. De resto no conozco muchos ejemplos así como puntuales. No, y que también yo creo que me he dado cuenta que cada carrera tiene su límite ético. Como que hay ciertos purismos y ciertas cosas del arte plástico, también los hay del mundo curador, también los hay del cine, por ejemplo, o de la música, como que cada uno tiene sus propios, no sé si ético o cuestiones morales también. Bueno, yo creo que por ahora, así.
¿Quieres decir algo más? Sí, no, ya que estoy aquí, Dilo. sí, no, o sea, en la porno, como el gran límite, el tabú eterno, el infinito, al menos en porno audiovisual, es 18 años de edad. ¡Ay! Es como el gran tabú, Ok. el todopoderoso. El límite máximo. Exacto, y entonces como yo pienso como, bueno, pero la literatura ese límite no existe. Muchos Ajá. personajes del Marqués de Sade tienen como 10, o sea, 12, 13, Ok. en 120 días de Sodoma. Eso es como, Sí, sí. esto no se puede adaptar en versión audiovisual. Ajá. No sin insultar a Sade. Y eso me parece como una tesis interesante, como está porno, que es porno, tiene menores, pero en el imaginario en el que predomina la porno audiovisual, es la que la mayoría de gente es la única que se acuerda que existe, la porno empieza a los 18. Yo pienso como, eso es solo una parte, no toda, y pues, obviamente ahí, si se prestara para curaduría como, bueno, la actriz tenía 18, pero el personaje tiene 15. ¿Ahí qué pasa? Eso me parece interesante. Interesante. Y es una cuestión, entonces, podríamos decir, como de disciplinas. O sea, límite Sí. en qué lugar y en qué medio también, Sí, ¿no? completamente de acuerdo. Eso varía mucho de arte, de género, de medio, de todo, claro. La porno es una situación muy particular. O sea, ese tabú no bueno, existe en otras. aquí para los oyentes, ¿por qué te gusta tanto el tema porno? ¿Lo has trabajado? Sí, ¿Lo yo soy estudias? directora de películas porno. Ok. Y soy escritora de historias porno. Ah, Entonces, cuando hago películas, todo el mundo que trabaje y todo el mundo Ay, que sea personaje, 18. Pero cuando escribo, la edad que me dé la gana. Ay, En literatura Dios. soy libre. pregunta, ¿y crees que en la escritura, o tú cómo aplicarías lo curatorial en tu hacer desde dirigir la película, escribirla? Pues ahí estamos viendo la curatorial como producción. Y la verdad es que yo estoy trabajando. O sea, yo decido entre las opciones reales que tengo, Ok. como cuántas personas que estén dispuestas a trabajar conmigo y que estén dispuestas a trabajar de cierta manera, porque en la porno no es común que se trabaje con guión y yo sí trabajo con guión, pueden hacer este papel. Y las opciones a veces no llegan a 3. Oh. Entonces estoy como un poco con las uñas, o sea, yo creo que lo interesante es más como a qué porno veo, qué porno leo, qué porno guardo, como qué opciones tengo, cuáles opciones son peligrosas, cuáles no lo son, de qué historia porno le puedo hablar a una amiga, a un amigo como, esta historia trata de esto y pasa esto. Y cuál mejor, como no, a este amigo mejor no le cuento la escena de violación, o sea. Uy, bueno, pero entonces en esos temas la ética está... ¿Para ti la ética es una pregunta constante en esa creación? Yo pienso éticamente respecto a las personas reales, sobre todo en el contexto del cine. Me preocupa mucho que no se sientan mal, que la producción fluya bien, que todo el mundo sea pago, que el set funcione decentemente. He cometido errores y estoy aprendiendo, pero sí hay como un cuidado serio a que las cosas funcionen bien en set. En literatura no hay ética, en literatura solo hay placer. Ay, Dios mío, bueno, para concluir, querida, ¿dónde encontramos tu trabajo o qué? En este momento está en una página de porno independiente de Estados Unidos que se llama Pink Label. Ok. Me pueden buscar como Sakura Ardila Ortiz y mi estudio se llama Cinemaginación. Me sale la palabra cine e imaginación. Maravilloso. Y ya. Bueno, les dejamos con los siguientes. Chao. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Vale. Bueno. Dice acá. Aunque pues presentémonos también, ¿no? ¿De una? Hola a todos, yo soy Mar y estoy con... Mateo. Y nos salió la pregunta de ¿en qué se diferencia la curaduría de la museología? Ok, bueno, pues es una cosa transversal. La museología definitivamente va como una institución donde está puesta más
hacia la cosa pues, que va a ser permanente. La curaduría puede ser el principio de algo, pero no va a ser permanente. ¿Me explico? Sí, como que la museografía fija cosas, objetos o obras en un espacio como tal. No, la museografía, digamos, puede ser entendida también como la señalética, pero entiende unas cosas que van a ser permanentes. Como cosas Que van a estar ahí 10 años. Sí. Como la colección No. permanente. Pues, o sea, son elementos que ayudan y acompañan al espacio, pero de manera permanente. O sea, la curaduría es la forma de la visión, la cosmología de como qué planea, la museografía, la cosa específica para hacerlo. Pero permanente. o sea, entendí como que la museología estaba como con objetos que acompañan la exposición y las obras, pero no en las obras en sí mismas. También, como de el decir, a ver, si colocáramos, no sé, esta exposición en otro espacio, va a requerir otra dinámica de recorrido, señalética muy diferente que no, o sea, cada espacio reclama su propia museografía. La curaduría es como lo que se va a colocar en ese espacio va a ser ordenado, puesto por la visión del curador. Como la herramienta, son dos herramientas. Como que la museología hace como labrar el camino, No, lo sienta. sienta el lo camino, sienta. sí, hace el camino que el curador planea. Sí, exactamente. O sea, como, no sé, pongámoslo en tipo de arquitecto e ingeniero. Como el ingeniero elabora la cosa y el arquitecto hace el mapa. No, ahí eso también es muy diferente porque, Sí, digamos, porque no tiene es una diseño. visión de conjuntos. Como, la visión del arquitecto, como él hace el gran proyecto, el ingeniero hace los detalles de ese proyecto para que funcione. Ajá. Y así definitivamente hay una visión que el ingeniero necesita aportar, que no va con lo del arquitecto, pues se tiene que decir. Entonces, él si quiere decir, por ejemplo, no sé, tomar una decisión como pintar las paredes. Eso es una decisión de curaduría y de museología. El espacio se va a transformar por pintar las paredes. Claro. Pero esa decisión va conforme a la curaduría. Como de, no, es que esto representa mucho más, o esto acomoda, esto se siente de este modo. Son herramientas. Sí, pero Para entonces el la espacio. museografía está como en una parte más práctica sobre el espacio y no tanto como conceptual a diferencia de la curaduría. ¿Sí? Es eso. Como que la curaduría entonces es como el campo de pensamiento sobre el espacio y la museografía es la acción directa en el espacio. Ajá. Como uno imaginó la pared de azul y el otro sí la está pintando de azul. Exactamente, eso mismo. Como entender que eso son cosas permanentes. Como de, eso no tendría por qué cambiarse. La visión puesta como al modo de ejecutar. Pero con lo de permanente me queda como la pregunta, digamos, como... Permanente en tanto la exposición está abierta. Ah, ya. Es que yo había entendido el permanente como algo No. de largo plazo. Como, pues, no sé, es la palabra museo que uno entiende como que contiene algo mucho más a largo plazo. Ajá. Pero, pues, no. Sabes que en este momento pienso, digamos, etimológicamente, no sé por qué la señalética se le llama museografía, pero es como se entiende, como eso es parte de, o sea, la señalética va a hacer que entendamos como la visión de lo que está puesto ahí. ¿Ya? Si quieres, no sé, no puede ser una cosa que esté cambiando constantemente porque
curaduría debería estar cambiando constantemente. O sea, por eso digo, es una acción que es definitiva. ¿No? Esto está puesto, está pensado y se pone en definitiva para ser puesto como completo. ¿Se entiende? Sí, como que ya establece algo, como Sí. traza la línea. Sí. No está pensando la línea todavía, sino como que la traza. Ajá, pero la curaduría es quien está pensando la línea, como el de, como, ¿qué va a hacer? ¿Por qué debería ser así? Como, estas cosas, ¿cómo están juntas? ¿Cómo dialogan juntas? La museografía, como, le coloca bueno, no se pueden ser tan sencillas las cosas como las líneas en el piso. Las líneas en el piso, que aunque son esta más forma direccional, a mí no me gustan tanto, pero cuando son necesarias, hace como la diferencia para entender que hay 2 rutas o 3 rutas, N rutas para eso. Entonces la pregunta es, ¿está el curador en un lugar de privilegio? Tremenda pregunta. Pues nos presentamos, ¿sí? Sí. Yo soy, porque tampoco, ya no me acuerdo de tu nombre. Yo soy Luz, un gusto. Mucho gusto, Luz. Eliana Salazar. Sí. Ok, Luz Ángela Alvarado. Ok. Yo estudio en la universidad, en la Nacional. Soy de doble, con antropología y artes plásticas. Y ya, ¿tú qué haces? Bueno, yo soy productora y hago también curaduría. Ok. Y tengo un proyecto de divulgación que se llama Creata Sensoria. Es como una plataforma donde se habla de qué está pasando en exposiciones, en expresiones multidisciplinares aquí en Bogotá y también convocatorias y cosas así. Ok. Ajá. Pues no sé si empiezas tú, porque no, ¿empiezo yo? Pues no sé, es complejo decirlo. Siento que es muy relativo, ¿sabes? Sí. Porque también habría que pensarse como, ¿qué es la curaduría? Para decir si el curador o la curadora está en un lugar de privilegio. ¿Cómo accede a la formación para convertirse en curador? ¿Cómo se convierte alguien en un curador? Pero yo siento que en parte, la mayor parte de esa relatividad, sí está en un lugar de privilegio. Para ti tiene un lugar de privilegio. Sí. ¿En términos como jerárquicos? ¿O en términos? En términos de cómo accede o cómo termina en convirtiéndose en curador. Ya. ¿Sí? Sí. No en la misma dinámica de la exposición, Sí. de pensarse una exposición, pero sí de llegar a un punto en el que tiene esa identidad, en el que ha conseguido ese título y todo ese capital simbólico y cultural que implica ser curador. Yo creo que llegar ahí sí implica un proceso de privilegio. Bueno, yo creo que una cosa es, digamos, lograr ese lugar porque se lo ha forjado a través de su trabajo, es decir, de sus investigaciones, de su gestión, de su credibilidad, de la seriedad de pronto de los temas que ha abordado, de la pertinencia, del trabajo juicioso también de ir y conocer, visitar artistas, de investigar de verdad, para que pueda en un momento dado, digamos, tener como un reconocimiento por su trabajo de curador y que mediante ese trabajo continuo, de esa práctica continua de la curaduría, que además puedo decir que puede ser multidisciplinar en el sentido que a veces el curador es también artista, pero se vuelve curador, ¿no? O es docente, no es solamente un curador, sino que también ejerce desde varios lugares. Digamos que puede llegar a tener ese lugar de privilegio, porque como tú dices, creo que es la reflexión que tú haces, llega ya a un punto en el que efectivamente, pues sí, por el lugar en donde está, le permite, digamos, tener unas conexiones, como un reconocimiento que de pronto los artistas o otro tipo de gestores o agentes del campo, pues tal vez no tendrían de igual forma, ¿no? Aquí creo que también la pregunta que viene derivada de esto es
¿quién le da el lugar de privilegio al curador? ¿No te parece? Sí, no, total. Siento que, no sé, el medio, la universidad, las instituciones, por lo que te digo, o sea, es cómo termina Sí. ¿sí? Llegando a ser curador. Y hablo, por ejemplo, con relación a acceder a una educación superior. ¿Sí? De acuerdo. Porque, claro, todo se puede empíricamente y todo se puede por una formación propia y una iniciativa individual. Pero, por ejemplo, el que hayas pasado por una universidad, eso implica unas cosas y es quienes acceden a la universidad. De acuerdo, ¿Sabes? de acuerdo. El poder viajar, como tú decías, conocer a unas personas, ahí hay un capital social y es cómo has llegado a un punto en el que puedes acceder a estos circuitos para crear contactos. Siento que no cualquier persona puede hacer eso y digamos, creo que la discusión va más allá de un privilegio económico, material. Sí. Que creo que es la vértebra de todo, pero no es exclusivo de un capital económico. De acuerdo. ¿Sí? Es Pero el decir dinero que- permite muchas cosas, permite educarte, Sí. permite viajar, permite conocer, permite acceder a muchos espacios culturales que alguien que no los tenga, pues no podría. ¿Se Claro, acabó el tiempo? y tienes razón también en el sentido en que si un curador ha sido formado, ¿cierto? Es decir, tiene un acceso a un doctorado, a una maestría, es decir, a formarse para ello, pues digamos que sí ya de entrada pues tiene digamos ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Una forma para abordar la curaduría desde ahí. Cosa que pues exacto, desde acá creo que muchos de los curadores, incluso en Colombia, no han tenido una carrera de curaduría, sino que vienen en campos muy diversos, desde la psicología, desde la arquitectura, desde la sociología, desde el arte, desde la arquitectura. Hay muchos curadores que ni siquiera fueron artistas ni son tampoco profesionales en artes plásticas, sino que vienen de otras disciplinas. Sí. Entonces creo que sí es una muy buena pregunta para Sí. hacerse, ¿cierto? ¿Cuál es No, y la verdad? Si muy el compleja. curador está en un lugar de privilegio, ¿no? Sí, muy compleja porque creo que lo hicimos en estos 5 minutos y es hablar de un montón de cosas, implica un montón de cosas, pensarse y preguntarse desde muchos ángulos, desde muchas aristas, pero yo diría que la conclusión es que para mí sí está en un lugar de privilegio. Para mí, creo que ese privilegio es resultado también de qué hace para estar allí. De todas maneras, creo que una institución cuando le dice a alguien, venga, queremos que usted haga algo, es porque se está jugando también un nombre, que es como una vocería de alguien que va a legitimar un proceso de esa institución. Total. Y se está jugando también un poco la apuesta a invitar a ese artista. O sea que creo que el privilegio está en consonancia también con el trabajo que hace el mismo curador para conseguirlo. Puede que tú estudies una gran carrera de curaduría en una universidad internacional, Sí. pero si no haces tu trabajo de curaduría, si no haces la gestión, pues igual creo que el privilegio no por sí mismo no llega. No, es cierto, Sí. es cierto. Bueno, ya, creo. ¿Ya? Sí, ya creo. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La edición y sonido es gracias a Santiago Gámez y el diseño de la portada de Manuela Bella. Gracias a todo el equipo del Semillero de Curaduría y gracias a usted por sentarse a escucharlos. Chao. Ta.